Tal compañeros? Somos el equipo número 3 y bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis sobre lo que es la medicina precolombina. Y bueno, para empezar la medicina precolombina, bueno, sus inicios o sus primeros hallazgos fueron encontrados en lo que es el sur de Colombia y en el Ecuador, en el territorio de los Ingas. Esto tiene una antigüedad aproximada de 8000 años antes de Cristo. El choque de cultura y los insalvables obstáculos producidos por el lenguaje no permitieron tener así una recopilación exacta sobre los métodos diagnósticos que estos utilizaban. Actualmente en buena parte de lo que sabemos de la medicina precolombina ha sido por los hallazgos de las herramientas que se utilizaban para una práctica. La cultura precolombina se caracterizaba en el ámbito sanitario, empírico, mágico, religioso para luchar contra sus males. Estos tenían dos dioses, era un dios bueno el cual los protegía de toda enfermedad, era un escudo, una barrera, y era un dios malo, el cual les daba castigos por alguna acción que no era correcta. Una de las aportaciones más sobresalientes fue la influencia que tomaron las sustancias alucinógenas, las cuales producían alucinaciones auditivas, sensoriales y visuales. Según el aborigen, era la forma de tener contacto con el mundo misterioso de los espíritus. El uso de alucinógenos tuvo un profundo significado místico y religioso, la cual se practicaba principalmente entre la élite intelectual, para tener un contacto con los espíritus. Según los médicos precolombinos, al entrar en un estado de trance y tener contacto con los espíritus, se puede llegar a tener un equilibrio espiritual, para obtener el anhelado equilibrio cuerpo-espíritu. El uso de sustancias alucinógenas y excitantes sigue aplicando. Algunas plantas utilizadas como narcóticos, excitantes o alucinógenos, entre estos se encuentran el chámico, el floripondio y el tabaco silvestre. Pues bueno, tras la llegada de los conquistadores a nuestras costas se dieron cuenta rápidamente de la diferencia entre medicina europea y medicina precolombina. Bueno, la medicina europea se basaba principalmente solo en un estado físico, mientras que para la medicina precolombina algo fundamental era un equilibrio tanto físico como espiritual. Inmediatamente darse cuenta, los conquistadores pues dejaron a un lado a sus médicos barberos para tener confianza total a los médicos indígenas, que esos pues podían reparar desde una luxación hasta reparar algún tipo de fractura o procedimientos más complejos y pues claro, con ayuda de los agentes o las hierbas alucinógenas o excitantes que estos utilizaban. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time... Cabe destacar el hallazgo de la primera escuela de medicina en Monte Albán, próximo a Oaxaca, datada en torno al año 250 de nuestra era, donde se han encontrado unos grabados anatómicos entre los que parece encontrarse una intervención de cesárea, así como la descripción de diferentes intervenciones menores, como la extracción de piezas dentarias, la reducción de fracturas o el drenaje de abscesos. Entre los aztecas se establecía una diferencia entre el médico empírico, de nuevo el equivalente del barbero tardomedieval europeo o tepat, y el médico chamán, tisita, más versado en procedimientos mágicos. Incluso algunos sanadores se podían especializar en áreas concretas, encontrándose ejemplos en el Códice Magliabechi de fisioterapeutas, comadronas o cirujanos. El traumatólogo o componedor de huesos era conocido como Teomiquetzán,
expertos sobre todo en heridas y traumatismos producidos en combate. El Tlamatquicitlic o comadrona hacía seguimientos del embarazo, pero podía realizar embriotomías en caso de aborto. Es de destacar el uso de oxitóxicos, estimulantes de la contracción uterina, presentes en una planta, el cihuapato. Francisco López de Gomara, en su Historia de Indias, relata también las diferentes prácticas médicas con las que se encontraron los conquistadores españoles. En la medicina precolombina se encuentran datos que muestran intervenciones quirúrgicas, especialmente sobre huesos, y de estas, las más conocidas son las trepanaciones. En el Perú se han encontrado numerosos especímenes de cráneos trepanados. El Dr. Muñiz, en el año de 1894, examinó cerca de 1000 cráneos, pertenecientes posiblemente a la era preincaica, y encontró 19 de ellos trepanados. 3 mostraban señales de 2 operaciones y 1 con 3. La apertura en muchos casos no es oval, sino rectangular, y las señales indican que se hicieron 4 cortes de cierre, 1 por cada lado de la apertura. En la técnica de estas trepanaciones, la coca jugaba un papel fundamental, pues la masticaban el paciente y el médico, y este último iba escupiendo sobre la herida de trecho en trecho, produciendo así una anestesia local efectiva. En la creencia de muchos descubridores españoles, que esperaban encontrarse al otro lado del Golfo de México unas tribus primitivas parecidas a las que habían conocido en las islas del este del Caribe, se encontraron con una población de indígenas causantes del mayor imperio del Nuevo Mundo, con un gobierno y unas ciudades muy bien planificadas, gracias a sus vastos conocimientos en ingeniería y arquitectura. Y no digamos cuando conocieron la capital de esa sorprendente comunidad, que eran los aztecas, comparable a cualquier capital de la vieja Europa. Siguiendo su ruta, en 1520 más o menos, dichos conquistadores españoles se encontraron con otro pueblo, el maya, asentado en la península del Yucatán, y que también sorprendió por sus conocimientos, y más al sur, ya en plena cordillera de los Andes, hallaron el famoso y extenso imperio de los incas. Junto a estas antiquísimas culturas existían otros pueblos, también bastante desarrollados, así como también coexistían otras poblaciones de indígenas más primitivas, en un incipiente desarrollo sociocultural, limitados a un nivel de cazadores nómadas. Sin embargo, es de justicia destacar que alrededor del año 1000 después de Cristo existió un pueblo, el Tolteca, situado en el centro y sur de México, que tal vez fuera el primer estado político militar del Nuevo Mundo, descendientes por supuesto de los olmecas, civilización que se remonta a 1200 años antes de Cristo y cuya edad de oro correspondió a la época comprendida entre los años 800 a 400 antes de Cristo, y que en realidad fueron el fermento que movió a los pueblos de las fases antiguas a un estado mucho más desarrollado, fijando el molde que estas culturas posteriores en Mesoamérica habían de seguir a lo largo de la historia, estableciendo a su vez el patrón religioso y transmitiendo la escritura, que aparece por primera vez en Monte Albán, antes de que residieran allí los zapotecos. Los aztecas creían que antes de la aparición del hombre en la tierra existió una raza de gigantes o dioses que se habían sacrificado a sí mismos para el mantenimiento del sol, por lo que el hombre debía de conservar la misma creencia, de sacrificarse, ya que creían que la sangre humana era el sustento del sol. Por ello construían altares para los sacrificios humanos, en donde los sacerdotes
Con sus cuchillos de obsidiana extraían corazones, aún palpitantes, de víctimas humanas, provocando dicho rito o costumbre en toda América Central, enconadas luchas y peleas por conseguir dichas víctimas. Y por ello fue uno de los motivos por lo que los descubridores españoles, lejos de otras historias, trataron de subyugar mediante la conversión de los indígenas al cristianismo, erradicando así esa terrible ceremonia. Con ello se perdieron aspectos importantes de su cultura, ritos mágicos y fuentes locales de historia y literatura de algunas comunidades. De ahí gran parte de nuestros conocimientos actuales dependían en gran medida de las crónicas de misioneros y conquistadores españoles junto con documentos aportados por nativos convertidos. Hablando propiamente de la cultura maya, pues esta es una cultura que se puede considerar como la cultura griega, solo que aquí en América. Tenía un gobierno basado en una organización política que era un gobierno teocrático, que el poder iba a estar concentrado en una sola persona y esta persona pues iba a ser el sacerdote. Esto debido a que su máxima deidad, considerado como el creador máximo de la tierra, era Hunahpu y su hijo Itzamna. Itzamna, que aquí era conocido como el dios de los cielos o bien como el dios solar, era un semidios, era mitad hombre, mitad dios, que era también conocido como padre de la medicina. En fiestas anuales que hacían los mayas se le pedían favores como salud, bienestar e inspiración para sus curanderos. Aquí también surge otro personaje muy importante que es Ichel, Ichel que quiere decir arcoíris. Era la mujer precisamente de Itzamna y era considerada como también la diosa de la maternidad. A ella se le acudía para pedirle favores, por ejemplo, para curar la infertilidad o bien para facilitar la obra de parto. Aquí el arte de curar era confiado solamente en una persona, que era el sacerdote, y que estos a su vez se iban a agrupar en una enorme hermandad y que muchas veces se creyó que sus conocimientos pues eran transmitidos solamente por herencia de los dioses. El Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, nos habla cómo Tepeu Ucumazqui fue creando al mundo. Además, el Popol Vuh contiene abundantes datos médicos y entre sus múltiples actividades médicas llaman la atención los empastes dentarios en las caries. Entre los aztecas, el ser senador se conseguía por carácter hereditario, teniendo los padres la obligación de transmitir a sus hijos sus conocimientos médicos que no podían poner en práctica hasta no desaparecer el antecesor. Existían entre los senadores diferentes especialidades. El uso más corriente era el uso de hierbas, plantas y minerales. Aparte de ello, practicaban extracciones dentales e intervenían en fracturas o asistían partos. El tratamiento que aplicaban dependía de la causa que lo había producido. Si se creía que la enfermedad era debido a una causa sobrenatural, el tratamiento sería por medio de procedimientos mágicos, poniendo en práctica la medicación empírica únicamente cuando se creía que determinadas hierbas, fármacos o maniobras eran más o menos eficaces. De ahí que la medicina azteca se caracterizaba por ser teúrgica, o se basaba en la magia, y también como resultado de la observación astronómica aparece la medicina astrológica, pero con caracteres que subordinaba a la magia natural. Moctezuma tenía un vivero real de plantas que abastecían a todo el reino, aplicadas en diarreas, abortivos, narcóticos, purgantes, vómitos, sudoríficos, junto con ungüentos para las afecciones de piel.